Vamos a la palabra, sí. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 25. Juan capítulo 8, versículo 25. Tenemos el tema número 38 de esta serie del Evangelio de Juan. 8:25. El mensaje se llama Podemos confiar en Jesús. Podemos confiar en Jesús. ¿Lo tiene? La palabra de Dios dice: entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que él les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a orar. Queremos, Padre, con humildad pedirle que nos ilumine a través de su palabra. Usted habló a las personas en el tiempo, en el siglo I, y su voz sigue escuchándose hasta el día de hoy. Hoy podemos traer su palabra y aplicarla a nuestra vida, y le damos las gracias porque esto es porque usted es perfecto, y lo que habló al hombre siempre será aplicable en todos los tiempos. Por tanto, Señor, lo que necesitamos es disposición de nuestro corazón para escucharle, para atender lo que usted nos dice. Por favor, ayúdenos para no distraernos, ayúdenos para estar atentos, fortalézcanos en medio de nuestras debilidades y permítanos recibir su palabra con gozo y con alegría en nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál fue la pregunta? Primero que todo, ¿con quiénes estaba Jesús hablando acá? ¿Alguien se acuerda? Israel, ¿puedes bajarle un poquitito, por favor, el volumen? Está acoplándose un poco. ¿Con quiénes está hablando Jesús en este pasaje? Con los judíos. Ahí lo teníamos en el versículo 21 y habíamos dicho que cuando vemos que dice los judíos, usualmente se está refiriendo a los líderes judíos. ¿Cuál fue la pregunta en el versículo 25 que le hicieron los judíos a Jesús? ¿Tú quién eres? ¿Quién es Jesús? En realidad esa es la pregunta más importante que tiene que hacerse todo ser humano. Estos hombres duros de corazón y sin darse cuenta habían llegado a la pregunta más importante de sus vidas. Habían llegado a tenerla, habían llegado a pronunciar y decir, Jesús, ¿tú quién eres? Ahora, hay que entender la pregunta. No es que desconocían quién era esa persona y le estaban preguntando, bueno, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Ese no es el tipo de pregunta que querían hacer aquí los líderes judíos. Es una pregunta más bien en un tono de burla. Es una pregunta que no lleva una curiosidad, sino más bien que es una pregunta como diciéndole, ¿y tú quién te crees para decirnos que nosotros vamos a morir en nuestros pecados? Porque es lo que Jesús les acaba de decir en los versículos anteriores. Jesús les dice, si no creen en mí, ustedes van a morir en sus pecados. Y a eso estos judíos responden y dicen, ¿y tú quién eres? ¿Me dejo entender? Es una pregunta llena, en realidad de incredulidad, es una pregunta llena de burla, pero en cierto sentido es una pregunta que también tiene lógica. Porque si Jesús afirma y dice que Él es el Cristo, el Mesías, pues entonces
Hay que comprobarlo, sí o no. Porque Jesús no es la única persona que ha reclamado el título de Mesías. ¿Usted lo sabía? En los tiempos de Jesús hubieron hombres que se llamaban Mesías, y aún en nuestros tiempos hay personas que se llaman y dicen ser el Cristo en su segunda venida, que dicen ser Cristo, el Mesías, y algunas personas incluso todavía viven y están con nosotros. Yo estaba leyendo un artículo del portal noticiacristiana.com, y había una lista de falsos mesías, obviamente falsos mesías, falsos cristos que han aparecido del siglo XIX en adelante, y quería leerles un poquito sobre estos falsos mesías para que luego los comparemos con Cristo y podamos ver si podemos confiar en Jesús como el Mesías o no será digno de confianza. Entre los años 1804 y 1874, un hombre llamado Arnold Potter, o Potter, como Harry Potter, el mismo apellido, él se salió de la iglesia de los mormones, de la iglesia de los santos de los últimos días, afirmando que el Espíritu de Jesucristo había entrado en su cuerpo y que se había convertido en el Hijo Potter Cristo de Dios. Así se llamaba él, el Hijo Potter Cristo. Potter era su apellido. Pero es curioso porque este tipo pretendió ascender a los cielos y no encontró mejor manera que tirarse un acantilado. ¿Y sabe lo que le pasó luego que se tiró? Pues falló esa tentación de Satanás. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropie. No, este sí fue a dar hasta el fondo. Y se murió. En 1911 a 1958 nació un hombre llamado Krishna Benta, fundador de la secta Fuente de Sabiduría, Conocimiento y Fe y Amor en California, al final de los años 1940. Y en el año 48, él declaró que él era el Cristo, el nuevo Mesías, y que vino del planeta Neófrates, un planeta que hoy está perdido, desaparecido. Lo curioso es que este hombre fue asesinado por 2 de sus seguidores, por 2 de sus discípulos. ¿Por qué? Porque estaban descontentos porque lo acusaron de abuso de culto, o sea, manipulaba a la gente a través de las cuestiones religiosas, mal uso de dinero, para variar, y peor aún, porque abusó sexualmente de sus esposas. Imagínese un Cristo violando a su esposa, pero en el nombre del Señor. En 1931 a 1997 vivió un hombre llamado Marshall Applewhite, manzana blanca si lo quiere poner en español, que él es el fundador de la secta Puerta del Cielo. Él utilizó el internet para declararse Jesucristo y reunir seguidores. Todos sus seguidores cometieron suicidio colectivo el 26 de marzo de 1997. Esto fue una noticia muy conocida. Y esto sucedió cuando estaba pasando cerca de la Tierra un cometa. Y ellos estaban diciendo que ellos se iban a matar porque en el cometa ellos iban a poder, era una nave una nave extraterrestre que los iba a poder llevar al reino de Dios. Este Mesías llevó a todo el mundo a la muerte, al suicidio colectivo. Otro que nos es un poquito de repente, aunque no lo creamos, bastante cercano, es un surcoreano llamado, a ver si me sale el nombre porque son bien raros estos nombres, An Hong Sang. Parece, bueno, no es mi culpa, así se llama. Este surcoreano es el fundador de la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto de la Pascua en 1964, lo que luego se llegó a convertir como en la Sociedad Misionera Mundial. No el Movimiento Misionero Mundial, por aquello. La Sociedad Misionera Mundial. ¿Sabe dónde queda esa iglesia? La que decimos la sinagoga de Satanás, la de Foce con Venezuela.
Que esta gente cree en una diosa madre, dice que hay una diosa madre, y este hombre llamado An Hong Sang se proclamó Jesús en su segunda venida. Es más, luego se proclamó ser el Padre Celestial en la tierra, pero murió de un derrame cerebral. Y esa gente sigue creyendo que este chinito o este surcoreano es Jesús y lo adoran como si fuera el Mesías. Pero está muerto. Curioso, Jesús se murió y al tercer día resucitó. Este murió en el año 85, ya tiene 20 años de muerto y no se levantó. Pero bueno, otro hombre que de repente conocemos, José Luis de Jesús Miranda, de Creciendo en Gracia, puertorriqueño. Él dice que Cristo resucitado se apoderó de su cuerpo en el año 73, proclamándose Jesucristo hombre, y anunció que se sometería a una gran transformación en el 2012, por ahí de repente hasta con los mayas, ¿no es cierto? Y que se iba a convertir en inmortal. La cuestión es que desapareció, el hombre tenía, al parecer, ha muerto de cáncer, no volvió a aparecer, pero su iglesia no quiere confirmar su muerte. ¿Por qué usted cree que no quieren confirmar la muerte de este hombre? ¿Ah? Ellos iban a tener un arrebatamiento. Hermano, curioso, este hombre, José Luis de Jesús Miranda, murió de cáncer. Ya lleva como 3 años muerto. Todos estos hombres que hemos hablado, todos se proclamaron ser Cristo, todos. Pero en primer lugar, sus mensajes eran opuestos a la palabra de Dios. No estaban en concordancia. Como estamos explicando el día sábado, uno de los argumentos que tiene esta gente, la diosa madre, es que ellos toman el libro de Gálatas, cuando en capítulo 4, cuando Pablo está hablando de la alegoría entre Sara y Agar, y él dice, nosotros somos hijos de la libre, de Jerusalén, y hace una comparación con el reino de los cielos. De Jerusalén la celestial nosotros somos hijos, pero no es literalmente, porque Pablo mismo dice, esto es una alegoría. Pero entonces ellos lo toman de manera literal, tuercen las escrituras para decir que la diosa madre se llama Jerusalén y que ahí en Gálatas dice que nosotros somos sus hijos. Todas estos falsos cristos tienden a torcer las escrituras, tienden a contradecir la palabra de Dios. Otra de las cosas que muestran estos falsos cristos es que su vida no está de acorde a la palabra de Dios. Todos ellos cometen abusos y pecados, como este hombre que violó a las esposas de sus seguidores. Y otra de las cosas que vemos en estos falsos cristos es que ninguno de ellos se pudo levantar de la muerte. Que sus organizaciones quieran tapar el pecado, la muerte, es una cosa, pero ninguno de ellos pudo vencer a la muerte. Es por eso, hermano, que nosotros podemos descalificarlos fácilmente en su pretensión de llamarse Cristos. El Cristo, el enviado de Dios, pues tiene que hablar conforme a Dios, ¿sí o no? El enviado de Dios tiene que vivir conforme a Dios, ¿sí o no? Y si Él es Dios, pues no puede estar sujeto a la muerte, porque si la muerte lo vence, pues también deja de ser Dios, ¿sí o no? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Si algo es más fuerte que Dios, entonces ya no es Dios. Ahora, ¿qué pasará si nosotros pasamos a Jesús por este filtro que acabamos de mencionar? Las palabras que menciona, la forma como vive y su reacción frente a la muerte. ¿Qué pasará si pasamos a Jesús por este filtro? ¿Cómo saldrá Jesús? Y vamos a ver, ¿nos servirá esto para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Jesús?
Vamos a verlo en primer lugar, versículo 25. Vamos a ver la evidencia de la veracidad de sus palabras. Versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Desde cuándo Jesús les ha estado diciendo a estos hombres que él es el Mesías? Juan es bien interesante porque Juan utiliza palabras que pueden tener varios significados. ¿Qué significará eso desde el principio? Hay tres respuestas y no necesariamente algunas incorrectas. Las tres pueden ser correctas. Que Jesús esté diciendo que él es el Mesías desde el principio nos puede remontar hasta el principio de los tiempos. ¿No es cierto? Hasta el Génesis. Hasta desde el momento en que Dios prometió que el hijo de la mujer iba a aplastar a la serpiente. ¿Se acuerda? Y que esa promesa corre por todo el Antiguo Testamento. ¿Y en quién tiene su cumplimiento? En Jesús. En el principio también se puede referir al inicio de la vida terrenal de Jesucristo. El momento cuando Él se hizo hombre y vino a esta tierra. Y hay un pasaje, cuando Jesús es llevado al templo, cuando los padres van al templo en Jerusalén y se les pierde Jesús. ¿Se acuerda ese pasaje? Se les pierde Jesús, ya Jesús tiene 12 años de edad. Y María y José regresan y se lo encuentran. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está enseñando. Y cuando le dicen, oye, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Él dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Desde el inicio, Jesús sabía quién era. No es como, no lo mencioné, pero hubo uno de estos falsos cristos que dice que él descubrió que era Jesús luego que se comió unos hongos alucinógenos. O sea, luego que se drogó bien, llegó a la conclusión de que él era Jesús. Muchos de estos hombres dicen ser Jesús, pero primero nacieron teniendo una vida normal, común y corriente. Y luego es que se les ocurrió la idea de que ellos eran el Mesías. Jesús no vivió de esa manera. Algunos dicen, no, Jesús cuando fue llevado a Egipto, ahí aprendió la religión de Egipto. Y después lo llevaron y vivió con los lamas, y ahí es donde él se dio cuenta de que él era quien era. O ahí fue donde él recibió el llamado de Dios. Pues no es así, hermano. Jesús estaba consciente de su identidad como Mesías. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ahora, desde el principio, la tercera opción también significa desde el inicio del ministerio terrenal de Jesús. Cuando él comenzó a servir, a hacer la obra del ministerio. La cuestión es que, hermanos, Jesús todo el tiempo, él sabe quién es. Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Él sabe que todavía tiene que decir mucho, todavía tiene que juzgar mucho entre las personas. Y todavía faltaba, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos en Juan 14, 15, 16, 17, a esa gloriosa enseñanza, por ejemplo, del Espíritu Santo que nos trae el Señor Jesús. El Señor sabía desde el inicio, pero todas las palabras, todas las enseñanzas, todo lo que Jesús tenía que decir y había dicho hasta ese momento, todo era verdad. ¿Por qué sabemos que era verdad? El versículo 26 nos lo dice. Jesús dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, ¿quién es el que lo envió? Vemos esa expresión constantemente en Juan, ¿no es cierto? Cuando Jesús se refiere al que lo envió, ¿a quién está haciendo referencia? Al Padre Celestial. ¿Cómo califica Jesús
al que lo envió, que Él es ¿qué? ¿Sabe lo que significa verdadero, hermano? ¿Ah? Verdadero en griego viene una palabra que significa sin ocultarse, sin tapar, sin dejar nada oculto. Nuestro Dios es un Dios que no, o sea, Él no le gusta mantenerse escondido. Que ciertamente si Dios se hubiera querido mantener escondido, ningún ser humano lo hubiera podido llegar a conocer. Cuando dice Dios es verdadero, significa que Dios se abre, se muestra. Y todo lo que muestra es verdad. Todo lo que el Señor habla es verdad. Y no es verdad solamente porque la palabra de Dios está en concordancia con la verdad. No, es que la verdad es verdad porque sale de la boca de Dios. ¿Me dejo entender? Algo es verdadero si Dios dice que así sea. Y algo es falso si Dios dice que eso es falso. Vaya conmigo por favor a Hebreos 1:1 y vea lo que nos dice, cómo este Dios de verdad, este Dios que se muestra a la humanidad, cómo ha decidido manifestarse. Hebreos 1:1. ¿Lo tiene? Dice, Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? A Él le gusta mostrarse, a Él le gusta darse a conocer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? ¿Por qué nos habló? Por el Hijo. La palabra de Dios, la manifestación máxima. A los profetas ellos recibieron palabra de Dios, pero no era toda la revelación de Dios. No era la plenitud de Dios, porque ellos eran todavía hombres corruptibles. Pero para que viniera la revelación de Dios, la plenitud de la revelación de Dios, ¿a través de quién lo trajo el Señor a este mundo? A través de su Hijo. Jesús es el portavoz de las palabras del Padre. Jesús mismo ya lo había dicho en Juan 7:16, cuando Él lo había dicho y había mencionado, diciendo, mi doctrina, mi enseñanza, lo que yo les estoy enseñando, no es mía, sino que es del que me envió. Hermano, la enseñanza de Jesús no corresponde a un sistema de pensamiento humano. La enseñanza de Jesús no es como el otro día estaba escuchando, que el cristianismo es el resultado de la evolución de las religiones del mundo. Que en otras palabras, el cristianismo es simplemente un paganismo evolucionado, que llegó a crecer tanto, pero a final de cuentas no es diferente, es creado por el hombre, porque todas las religiones del mundo son inventos de hombre. Y si el cristianismo es simplemente la evolución, es como los egipcios, y la gente dice, y ahí salen personas diciendo, lo que nos hablaron los egipcios lo encontramos también en la Biblia. Entonces lo que hizo Moisés fue tomar la religión de Egipto y aumentarla. Pero si esto fuese así, pues Moisés no hubiera abogado por un único Dios. ¿Cuántos dioses tenían los egipcios? Tenían un montón de dioses. Es más, cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, una de las instrucciones de Dios para el pueblo es que no copiara las religiones, las conductas que tenían los demás pueblos, ¿sí o no? Entonces el cristianismo no es un invento humano. Es más, el cristianismo, hermano, no lo pudo haber inventado un ser humano. ¿Por qué razón?
Por la sencilla razón que el cristianismo nos condena a todos los seres humanos, ¿sí o no? Usted dirá, no, pastor, nos salva. Sí, nos salva, pero nos salva porque primero nos coloca en una posición de condenación, ¿sí o no? El que no se está ahogando necesita salvavidas. No, el cristianismo primero nos lleva a encontrarnos que nosotros nos estamos ahogando para luego brindarnos la salvación. Pero hermano, si usted se da cuenta, busquen todas las religiones del mundo. ¿Cuántas religiones declaran a todos los seres humanos pecadores? Y si los declaran pecadores, al mismo tiempo los declaran como capaces de salvarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque las religiones basan su salvación en las obras. El cristianismo, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Cómo nosotros somos salvos? Por la gracia del Señor. Ahora, si Jesús se hubiera inventado su doctrina, ¿para qué irse a la cruz entonces? Mejor se hubiera declarado él el Cristo sin cruz, ¿no es cierto? ¿Para qué sufrir la cruz? Si él lo estaba inventando el asunto. ¿Sí o no? Hubiera sido más fácil. Si tengo un montón de gente que me está siguiendo y van a creer todo lo que yo les digo, pues ¿qué loco se va a tirar a que lo crucifiquen? Y apenas con 3 años de ministerio. Se hubiera esperado a que hubiera cumplido por lo menos los 60, 70 años, ¿no es cierto? Para tener bastante gente. No, hermano, ahí es donde nos damos cuenta que la cruz tenía que suceder, porque la cruz no era invento de Jesús. La cruz era la forma como el Padre había determinado salvar a la humanidad. Y como Jesús no estaba haciendo su voluntad, sino estaba haciendo la voluntad del Padre, tuvo que ir a la cruz. Toda la enseñanza de Jesús no está apoyado en sus ideas, aunque sus ideas son iguales a las del Padre. Pero Jesús vino a hablarnos, a mostrarnos, a revelarnos. ¿Usted sabe lo que significa Apocalipsis? Es la revelación, el correr el velo, como dice Israel. Jesús vino a revelarnos a este Dios que no se esconde. Por tanto, quien escucha a Jesús, ¿a quién está escuchando? Y quien cierra sus oídos a Jesús, ¿a quién está rechazando? Al Padre. Por eso, hermanos, es que la primera prueba que vemos, Jesús no es como estos falsos cristos que vinieron hablando su propio mensaje, sus propias mentiras, a tal punto que ellos sí se ponían en la cima de todo. Jesús, ¿qué dijo? Yo no he venido a ser servido. ¿A qué vine? Y si usted se da cuenta, todos estos líderes, ¿a qué vienen? Estos vienen a ser servidos. Jesús no es como ellos. La palabra que Él nos trae es verdad, porque no viene de sí mismo, no es de fuentes humanas, es de la misma palabra de Dios. Vamos a ver la reacción de Jesús frente a la muerte. Vamos a ver la evidencia de su exaltación. Versículo 28. ¿Cómo se comportó Jesús frente a la muerte? Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Hay una segunda evidencia que nos confirma que Jesús es el Mesías. ¿Cuál es esta evidencia? Su exaltación. Juan recogió lo que Jesús dijo y dijo, cuando hayáis levantado. ¿Sabe lo que se refiere esa palabra cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre?
tiene dos significados. Levantar en el sentido de cuando Jesús estaba en el suelo, lo clavaron a la cruz. ¿Y qué hicieron con la cruz? Es lo mismo cuando Jesús dijo con la serpiente de bronce en Juan 3, ¿no es cierto? Que la serpiente fue levantada. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. ¿Esto qué quiso decir Jesús a estos líderes judíos? Jesús estaba mostrando que estos líderes judíos no iban a abrir sus ojos para ver quién era Jesús hasta que Él fuera levantado, hasta que Él fuera crucificado. Y se cumplió, porque en el día de Pentecostés nos dice que se convirtieron 3,000 judíos. Interesante. Hasta que no fue Jesús levantado, el pueblo judío en su gran mayoría, por no decir prácticamente todos, rechazaban a Jesús. Pero Jesús muere y resucita, y en el primer discurso de Pedro, ¿cuántas personas se entregan a Cristo? 3,000. Hasta que el Hijo no fue levantado, ellos no pudieron conocer la verdadera identidad de Cristo. Pero el segundo significado de levantado significa ser exaltado. No, en la cruz nos recuerda la muerte, ¿no es cierto?, de Cristo. Pero este segundo significado levantado nos recuerda la resurrección del Señor. Es una referencia a la exaltación del Señor. Más que su muerte, el levantamiento significa la glorificación del Hijo, la resurrección que ha mostrado su deidad. Hermano, alguno dirá, pero Jesús no es el primero en levantarse de los muertos. Él mismo resucitó a Lázaro. ¿Sí o no? ¿Es cierto o no? ¿Pero qué le pasó a Lázaro luego? Volvió a morir. ¿Y a la niñita de Talita Kumi, se acuerda? ¿Y a ella? También se murió. Pero Jesús resucitó y no volvió a morir, porque la muerte fue vencida por Él. Porque, hermano, Él venció a la muerte. Él es el único que ha muerto y que ha resucitado, y la muerte no puede volver a tomarlo. Era necesario que Jesús muriera, no porque Él no tuviera poder, porque tenía que pagar por nuestros pecados. Pero una vez hecha la expiación de los pecados, ya Jesús no vuelve a caer en manos de la muerte. Es más, Él estaba en un control tan absoluto de su muerte que Él mismo dijo cuánto tiempo iba a pasar entre su muerte y su resurrección. Él había prometido que al tercer día Él iba a resucitar. Jesús lo tenía claro, parece que sus discípulos no, porque al tercer día, si estos discípulos hubieran tenido claro lo que Jesús les hubiera dicho, ¿dónde hubiera ido usted ese tercer día? Yo hubiera ido a pararme ahí a la tumba a esperar que saliera. Bueno, eso digo yo ahora. En aquel tiempo de repente no podemos Pero aunque los discípulos no lo tuvieran seguro, no lo creyeran, Jesús estaba completamente convencido de su poder y su deidad, y muestra de ello es que al tercer día resucitó. Es más, busque 1 Corintios 15:6, por favor, para que veamos el poder de Cristo en su resurrección. 1 Corintios 15, versículo 6. Todos estos Cristos que hemos estado hablando al inicio, muchos prometieron resucitar. ¿Y dónde están hoy? Están muertos. ¿No es cierto? Pero vea lo que hizo Jesús en el versículo 6.
Dice, después de la resurrección, apareció a quienes, a uno o dos. Imagínense que nada más los 12 hubieran venido diciendo que Jesús resucitó. Su testimonio hubiera quedado en tela de juicio, porque hubieran dicho, no, estos eran sus seguidores, obviamente como los de Creciendo en Gracia, ¿no es cierto? No, José Luis de Jesús Miranda resucitó. ¿Y quiénes lo saben? Pues solamente ellos. En cambio, ¿cuántas personas vieron a Jesús? Dice más de 500. Y ahora, en los tiempos de Pablo, Pablo dice, los cuales muchos viven aún. O sea, si alguien quiere irles a preguntar, en el tiempo de Pablo, ya hoy ya murieron. No creo que haya un Matusalén por ahí, pero en los tiempos de Pablo, Pablo incluso dice, y muchos de los que vieron a Jesús resucitado, todavía están vivos. O sea, todavía en ese tiempo tú podías ir y buscarlo, y esta persona te iba a poder contar que Jesús estaba vivo. Y otros duermen, dice, por decirlo, que han muerto, ¿no es cierto? Versículo 7. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hermano, Hugo Chávez solamente se le aparece a Maduro, ¿se ha dado cuenta? Se le aparece como pajarito, se le aparece en su tumba, pero solamente a Maduro se le aparece. Nadie más ve a Hugo Chávez. Juan Pablo II se le aparece a uno, a dos por ahí, ya lo hicieron santo, pero a uno o dos, y quién sabe qué se les habrá parecido en realidad. ¿A cuántos vieron a Jesús resucitado? Hermano, la cifra. Que tú logres hacer concordar el testimonio de dos personas en una mentira es costoso, ¿sí o no? Pero es posible que tú te pongas de acuerdo con una persona y traten de inventar algo y se pongan de acuerdo y nadie note la mentira. Trata de hacer concordar el testimonio de más de 500 personas. Necesariamente alguno diría algo que mostraría que todo es una farsa. Necesariamente. Muchos de esos hombres murieron como mártires. ¿Quién muere por una mentira? Los apóstoles, todos salvo Juan, murieron como mártires. ¿Quién muere por una mentira? A ver, ¿cuántos son aquí del Boys? 2. La pregunta es, si entraran emerretistas y dijeran, pues matamos a los que son del Boys y los que no son del Boys sálganse de acá, ¿usted haría su vida diciendo yo soy del Boys? Yo sé que de repente Oscar papá, Oscar hijo, yo sí, no es cierto, pero si usted no es del Boys, ¿metería su vida, arriesgaría su vida por algo que usted sabe que es una mentira? Usted la arriesga por una verdad. El compromiso que tuvo esta gente de llegar incluso a ser torturado y muerto por causa de Jesús es una de las evidencias que muestran que aunque nosotros no hemos visto a Jesús con nuestros propios ojos, pero estos hombres lo vieron. Y nosotros descansamos en el testimonio de estos hombres. Nosotros, aunque hayamos nacido 2000 años después de Cristo, descansamos en lo que estos hombres vieron con sus ojos, como Juan escribiría en la primera carta de Juan, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, referente al verbo de vida. Nosotros, aunque no lo hayamos visto, pero vemos la gloria de la resurrección de Jesús. Quizás no lo hemos visto con nuestros ojos, pero el Espíritu testifica a nuestro espíritu que el Hijo de Dios ha resucitado, ¿sí o no?
Hermano, la muerte, Él no es como estos hombres. A Lenin lo tienen ahí en una tumba y ahí la gente lo puede ir a ver. La gente puede ir a visitar las tumbas de todos los seres humanos de este planeta y ahí están sus huesos. El único que no está en su tumba es Jesús. Y esa es la garantía que el día que Él regrese y sea que nosotros hayamos muerto o estemos vivos, esa es la garantía de nuestra resurrección. Porque Él venció la muerte, Él la vencerá por nosotros, en nosotros. Y nosotros no estaremos atados a la muerte, porque si el Hijo del Hombre nos liberare, seremos verdaderamente libres. Jesús no es como estos hombres que se llamaron Cristos y quedaron en su tumba. Tercera evidencia de Jesús, de su deidad, su comunión con el Padre. Versículo 29 y 30. Porque el que me envió, ¿qué dice Jesús? Conmigo está. No me ha dejado solo solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ve, hermano, la comunión tan estrecha que nos habla aquí que hay entre el Padre y el Hijo. Jesús dijo que el Padre, que es el que lo envió, ¿dónde estaba el Padre? ¿Qué había hecho el Padre con el Hijo? Lo envió. ¿Pero qué más? No lo dejó solo. No lo dejó solo. Esta es una muestra de la relación tan armoniosa que existe entre el Padre y el Hijo. Y esta relación es como ninguna otra en el universo. Ahora, cuando Jesús dice, el Padre nunca me ha dejado, hay que recordar algo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿los creó para estar separado de ellos? No. ¿Cómo los creó? ¿Dios estaba separado del hombre? No. Imagínense, dice que Dios se paseaba por el jardín y el hombre lo veía. El hombre estaba ahí. ¿Qué es lo que causó la división entre Dios y los hombres? ¿Desde qué momento la relación entre Adán y Dios se rompió? Desde su pecado. Cuando Jesús dice, el Padre está conmigo, nunca me dejó solo, esta es una muestra de que la comunión entre el Padre y el Hijo es la garantía de que la vida del Hijo estaba en integridad delante del Padre. Ninguno de nosotros puede llegar a decir, Dios camina conmigo, como lo pudo haber dicho Jesús. Si Dios está con nosotros es porque Él es infinitamente misericordioso, pero no es por nuestros propios méritos. Si Dios no nos ha abandonado, no es porque nosotros nos hayamos ganado el cielo, sino porque Él es infinitamente misericordioso y se acuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Pero Jesús no tenía esa relación con el Padre. La comunión entre el Padre y el Hijo estaba, por decirlo así, Jesús sí se la había ganado. Y mismo Jesús lo dice en el versículo 29 al final, porque yo siempre hago lo que le agrada. Cada acto, cada pensamiento, cada cosa que el Señor Jesús hizo estuvo en conformidad con la voluntad del Padre. No es como este otro Cristo que andaba violando las esposas de sus seguidores. O como los vemos hoy fraudeando con el dinero, ¿no es cierto? A estos falsos apóstoles. Una de las características de los hijos de Dios es que luchan por cumplir esto, ¿sí o no?
¿Nos cuesta? Sí, pero luchamos, ¿sí o no? Y cada vez que fallamos, vamos y pedimos perdón. Pero estamos ahí en pie de lucha. Yo quiero ser como Jesús, y si quiero ser como Jesús, ¿cómo tengo que vivir? Haciendo todo, no algunas cosas, porque a veces nos creemos bien cristianos porque cumplimos algunas cosas. No, Jesús dijo, porque yo hago siempre, todo lo que al Padre le agrada. Haga un paréntesis y piense en qué cosas estamos haciendo que al Padre no le agrada. Y ahí tiene tarea para usted. Mucha tarea. ¿Ah? ¿Somos seguidores de Cristo? Espérese el mensaje dentro de 2 semanas. Cuando Jesús les diga a estos judíos, ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero son hijos de Satanás porque hacen las obras de Satanás. No esperemos a que llegue ese día para recién ponernos a cuentas. Si somos hijos de Dios, las obras de quién vamos a querer hacer. Es lo que hizo Jesús. Él es el Hijo de Dios y las obras de su Padre hacen. La santidad de Jesús, Él es garantía para nosotros que Él es el Hijo de Dios. Él no era cualquier hombre. ¿Era hombre? Sí, pero también era Dios. Y su santidad, la manera como caminó en esta tierra, a pesar de que le ponían trampa, los judíos le ponían trampas y querían hacerlo caer, y a cada rato, algunos piensan que Jesús nada más vivió 3 tentaciones. No, esas 3 tentaciones fueron en el desierto, pero luego de eso Jesús toda la vida también fue tentado. Hebreos nos dice que fue tentado en todo. Piensa en tentaciones que usted tenga. Y usted de repente dirá, no, pero es que Jesús, ¿qué me va a poder entender? Él también fue tentado en eso, pero sin pecado. Solamente alguien que sea más que hombre puede vivir esta vida sin pecado. Por eso es que, hermano, si tenemos en este lado a tantos anticristos o a tantos falsos cristos que se llaman ellos cristos, pero escuchamos su mensaje y está de acuerdo a Dios, sus palabras están de acuerdo a Dios de estos falsos cristos, no. Si vemos frente a la muerte, a ver cómo vas con la muerte, se muere, paro cardíaco, derrame cerebral, se tiró del acantilado queriendo ascender al cielo, murió. 1 día, 2 días, 3er día, 4.º día, 5.º día, 6.º día. ¿Y dónde quedó? Muerto. No pudo vencer a la muerte. Ya tus actos entonces, ya, si no es tu muerte, pues tu vida entonces. ¿Viviste de una manera que nunca quebrantaste la ley de Dios? Si el mismo hecho de llamarse Cristo y es un quebrantamiento a la ley de Dios. Y eso sin contar todas las groseras inmoralidades que hacen. Pero por el otro lado tenemos al Hijo de Dios, que todas sus palabras fueron conforme a la palabra de Dios, que al 3er día resucitó de los muertos y que todas sus acciones nunca se salió de la voluntad de Dios. Y todavía, hermano, ¿podemos llegar a tener duda? No, hermano, ahí ya no hay que tener duda. Jesús es el Hijo de Dios. Y si Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que guardar su palabra. Hermano, ¿en qué se muestra que de verdad tenemos fe en Jesús? En la obediencia. Algunos dicen tener fe, pero es una fe de boca. Pero su vida no refleja que crean que Jesús es Dios. Pues yo espero que ahora, viendo usted la forma como Jesús vivió, murió y resucitó, usted pueda decir: a este
es a quien yo tengo que seguir con todo el corazón. Como lo hicieron sus discípulos, como hablábamos, hasta la muerte. Como hicieron sus discípulos, ¿fallaron ellos? Claro que sí, pero cada día buscaban más parecerse a Jesús. Pablo dijo, yo no pretendo haber acabado la carrera, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante, porque quiero alcanzar el galardón. ¿Sabe cuál es el galardón que nosotros tenemos? El reino de Dios, la presencia de Dios para siempre con nosotros. Si el pecado es lo que vino a derrotar Jesús, si Jesús vino porque nosotros éramos pecadores, ¿por qué permanecemos en pecado una vez que hemos sido liberados por el Hijo del Hombre? Eso, hermanos, es falta de fe. Eso es incredulidad en nuestro corazón. Si Jesús es Dios, como diría Josué, si Jehová es Dios, síguele. Pero si tú crees que Baal es Dios, pues vete detrás de él. El asunto es que seas congruente con tu fe. Dices que tienes fe en Jesús. ¿Cuántos tienen fe en Jesús aquí? Dices que tienes fe en Jesús, pues que tus actos, tu caminar, así lo demuestre. ¿No crees en Jesús? Pues así lo van a demostrar también tus actos, ¿sí o no? Pero lo cierto, hermanos, es que no hay duda alguna, podemos confiar en Jesús. Él es el Hijo de Dios. Qué hermoso es el Evangelio de Juan, hermano, que todo el Evangelio Dios lo ha puesto para que nosotros creamos. Pregunto, ¿qué beneficio saca Dios de que tú creas? ¿Se hace más rico Dios? ¿Se hace más Dios? Como alguno dijo, no es que Dios creó al hombre porque él se sentía solo. Alguien dijo, Dios preferiría dejar de existir antes de vivir sin ti. Oye, hermano, Dios no gana nada porque Él ya lo tiene todo. Dios no es más porque usted crea. ¿Quién es el beneficiado? Cada uno de nosotros. Así que, hermanos, creamos en Jesús.